Regresamos a Análisis Radial. En la mañana de hoy le damos la bienvenida a nuestro programa a la licenciada Albanidia López, con quien tuve la oportunidad de hablar hace un tiempo atrás en este programa a raíz de la publicación de su interesante libro, El Jaque Mate a la Reina, un trabajo de publicación en un libro que retrata la realidad de lo que se vive de parte de una víctima de violencia doméstica buscando auxilio en el tribunal. Hoy comparte con nosotros, ahora mismo también forma parte de la Facultad de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, que es nuestra ciudad de Ponce. Licenciada, buenos días, bienvenida a PAB. Buenos días, José Elías, que un placer estar contigo en esta mañana y también pues muchos saludos a tu audiencia. Así es, igualmente para nosotros, un placer tener la oportunidad de volver a conversar. La experiencia de la conversación que tuviéramos con motivo a la presentación de su libro fue sumamente interesante. Aprendimos de aquella ocasión, pero sobre todo ahora, y aquí es que vamos entonces a lo que nos lleva a volver a conversar, es que ha ido pasando tiempo, sobre todo lo que vimos en la primera mitad de este año, 2021, donde se han hecho fuertemente notorios una serie de casos de víctimas fatales que buscaron auxilio en nuestro sistema de justicia, sin embargo, a través de nuestros tribunales, sin embargo, pues no fue suficiente y terminaron perdiendo la vida a manos de sus compañeros sentimentales. Bueno, vamos un momento sobre esto porque creo que la discusión que se ha generado durante lo que va de este año 2021 y obviamente usted como una de las personas que ha aportado a través de literatura con su libro, nos puede dar una evaluación de cuánto hemos avanzado en términos de conocimiento o acciones para evitar de que se sigan perdiendo vidas cada vez que pues no se logra poder proveer los remedios para poder evitarla, licenciada. Su comentario sobre eso. Sí, mire, pues la realidad, como he comentado en otros foros en el pasado, es que muchas veces estas situaciones traumáticas que nos conmueven y como pueblo nos llegan, como fue recientemente el caso de Andrea Ruiz Costa y Keishla Marín, este, claro, en el caso de Cleisla María, ella no acudió directamente al ámbito de la justicia formal, pero ciertamente fue víctima fatal de violencia doméstica o violencia en una relación íntima de pareja, donde ¿verdad? La motivación o lo que la puso en mayor riesgo después de una relación íntima desde la adolescencia, dicen de casi 10 años, fue el hecho de que pues anunció que estaba embarazada. Y llegó pues ese fatal desenlace que todos conocimos. Igual nos pasó en el 2019 con el caso de la ponceña era dueña de un laboratorio y allí acudió el agresor al que, ¿verdad? La justicia simplemente pues habías pedido una citación para luego y en el transcurso esta persona llega a la residencia de se me escapa el nombre, pero era dueña del laboratorio y esto sucedió en Ponce y también pues, ¿verdad? Le quita la vida. Fueron hechos muy lamentables y ante la conmoción pública, pues definitivamente comienza a haber reclamos más generalizados, porque reclamos siempre han existido desde distintos, ¿verdad? Puntos y hay agrupaciones muy consistentes en el reclamo de protección a las víctimas de violencia doméstica, en la denuncia y en la búsqueda de mejores servicios. Pero cuando suceden estas tragedias que trascienden y llegan al pueblo y tocan el corazón del pueblo, pues casi siempre pues hay una respuesta más palpable que se puede identificar por parte de las autoridades. En el caso de la muchacha ¿verdad? Era joven, uno dice Uh que -huh. claro, creo Sí. que eran 40 años, dueña de laboratorio. Ella había denunciado y demás y pues el fiscal no estimó pertinente ordenar
el arresto y tramitar inmediatamente un caso de causa probable por violación a la ley 54, y lo que pues estimó, lo que quiere decir más que estimó, subestimó el riesgo que tenía la víctima, y esta persona la agrede. Pues en ese momento las autoridades, ¿verdad?, se pusieron en fila y tomaron determinaciones, y de ahí, por lo menos del Departamento de Justicia, salió una orden administrativa que era para reducir, no, o más que reducir, sino para evitar que los fiscales, pues por razones ajenas a los méritos de un caso, no atendieran prontamente la presentación de unos cargos o de una denuncia, como le llamamos ¿verdad?, en los términos legales como tal. Entonces, esa primera acción, pues yo la considero como una bien importante, porque entonces ya el fiscal, cuando venía la víctima de violencia doméstica, ya lo piensa, porque sabe que si decide no presentar cargos ante la denuncia que llega a su consideración luego de que un agente escuchó a la persona, que es como es el trámite, a la víctima, y consideró que debía consultarlo con un fiscal, pues el fiscal tiene que explicar a su superior, el fiscal de distrito, la razón de la denegatoria. Y eso pues ya de por sí es una medida que ayuda a la víctima y que fortalece, porque no es que le quita discrecionalidad al fiscal, pero hace que esa discrecionalidad no sea arbitraria, porque si deniega presentar una denuncia, pues tiene que explicar a su superior los motivos de su denegatoria. Y eso pues fortalece el sistema de justicia en favor de la víctima, porque muchas veces puede ser cansancio, puede ser el tiempo, puede ser, bueno, es que va a estar difícil, ¿verdad? No tengo los recursos para atender las dificultades que presenta un caso y demás. Entonces, son motivaciones ajenas a los méritos o al riesgo que puede estar enfrentando una víctima, y eso es lo que se quiso evitar con esa orden administrativa, que entre otras muchas otras acciones, pero esas fueron las más notables, por lo menos que uno puede ver en beneficio de la víctima, porque respondió a esa situación particular. Luego, pues hemos visto también y sabemos que nosotros en noviembre tuvimos también el caso de Damaris Parrillas López, y esta sí, muchacha sí obtuvo una orden de protección, pero aún así pues la persona la acechó y llegó a su residencia, y también le privó la vida. Fue, ¿verdad?, también un caso que trascendió, porque eso pasó el 19 de noviembre, muy cerca de nuestras festividades de Acción de Gracias, y lo mismo pasó en el municipio de Fajardo, en la llamada calle Igualdad, y recuerdo que por motivo de eso escribí una columna, porque precisamente en ese tiempo nosotros participábamos en la campaña de los 16 días de activismo en contra de la violencia respecto a la mujer. Entonces sucede este evento y recuerdo pues escribí una columna precisamente para hacer un llamado a que nosotros de una vez y por todas debemos poner fin a todas esas formas de violencia contra la mujer, ¿verdad? Y planteaba que este era un caso que nos iba a recordar mucho esa lucha, porque precisamente sucede en una calle de nombre Igualdad, donde se da este caso. Así que ahí tenemos otro ejemplo de una víctima que sí acudió al sistema, obtuvo una orden de protección, pero la orden no fue suficiente. Mi análisis de esa circunstancia, ¿verdad?, con lo poco que uno pueda tener del expediente, pero según lo que pude leer de los partes de prensa, a mí me parece que esta muchacha no tuvo, por las mismas situaciones de la pandemia, ¿verdad?, las medidas de restricción y prevención, a mí me parece que esta muchacha no tuvo todos los servicios disponibles en el momento para poder hacer una evaluación adecuada de los riesgos. ¿Servicios como cuáles?
Por ejemplo, a mí la intercesoría legal, las evaluaciones de otras entidades que apoyan la labor de los tribunales y del sistema de justicia, porque cuando ya pues se identifica a una persona como víctima, entran muchos de estos servicios donde hay trabajadores sociales y entra un enfoque interdisciplinario que entre ellos evalúan las circunstancias y le ofrece, a la víctima la posibilidad de relocalización. Esa opción ella no la tuvo. A mí me parece, no lo puedo verdad asegurar, pero en mi análisis de lo que salió en la prensa en su momento, a mí me parece que las circunstancias del COVID le privaron a ella de ese aspecto. No está tan claro, ¿verdad? Pero es la impresión que tengo, pero en esa circunstancia particular me parece que a lo mejor se entendió, pues con la orden se protegía suficiente, pero en su caso hubiese sido lo adecuado recurrir al mecanismo de la relocalización. Desconozco si lo tuvo disponible. Por lo que yo entendí de cómo fue el proceso, con lo poco que de partes de prensa en ese momento, me parece que a ella le faltó un poco más agresivamente, vamos a decirlo así, la opción de la relocalización, que sí es parte de los protocolos, y todos tienen que orientar a la víctima y la policía, cuando tú vas a la policía, como tal, claro, lo que pasa es que ella se quedó en el proceso civil, pero en la policía también ellos tienen que orientar sobre ese particular y la víctima tiene que firmar documentos y tiene que expresamente reconocer que se le orientó sobre esa posibilidad de la relocalización y las razones por las cuales la rechaza. ¿Ves? En mi caso yo recibí esa orientación, ¿verdad? Luego tanto de la intercesoría legal, que es el programa de ayuda a víctimas que son unas profesionales del campo de la conducta humana certificadas por la Oficina de la Procuradora de la Mujer, que están para apoyar a la víctima en ese proceso y también te evalúan y te orientan en ese particular. En mi caso, pues cuando a mí me hicieron como víctima de violencia doméstica ese acercamiento, pues mira, yo expresamente rechacé el ofrecimiento porque vivía en un condominio con seguridad, cámaras, control de acceso, guardias 24/7, y expliqué todas esas razones. Igual pues entiendo, pues todas las víctimas, si se sigue el protocolo, esa documentación tiene que ¿verdad?, hacerse. En el caso pues de esta muchacha, yo creo que fueron las condiciones del COVID las que limitaron que fueran más intensos ese acercamiento de evaluar ese riesgo que ella tenía y ofrecerle la relocalización de su vivienda, porque él la espera en su vivienda y mientras ella bajaba la compra en horas de la noche, llegando del supermercado luego de un día de trabajo, la toma por sorpresa y la mata. Bueno, vamos a la pausa. Al regreso sigo conversando, licenciada, con usted sobre este y otros ángulos asociados a este importante tema que estoy conversando con usted la mañana de hoy. Estoy dialogando con la licenciada Albanidia López, integrante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Al regreso seguimos abundando sobre otros ángulos de lo que está siendo el trámite para atender los casos de violencia de género, específicamente a través de la rama judicial. A la pausa, regresamos en breve. Regresamos a Análisis Radial, entro a la parte final del diálogo con la licenciada Albanidia López, integrante de la Facultad de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, también autora del libro El Jaque Mate a la Reina. Bueno, basado en lo que me estaba explicando antes de la pausa, licenciada, uno se pregunta
no es algo tan fácil como meramente estar aprobando leyes y creando protocolos, como automáticamente se va a tener la protección y la reina se le puede dar el jaque mate, como usted lo plantea en su libro. Hay siempre la percepción de que las ramas, más que las ramas, las diferentes entidades que tienen que funcionar cantando la misma canción no lo logran hacer. Entiéndase fiscalía, policía, los trabajos de intercesoría, según sea el caso, y por último también la persona que está en la judicatura. ¿Qué, a juicio suyo, está sirviendo de barrera para que todo se pueda dar esa sintonía, para que todo eso que se aprueba, todos esos protocolos, toda esa legislación pueda lograr tener la mayor efectividad posible para proteger a las víctimas de violencia? Bueno, la base, ¿verdad? Y la dificultad que nosotros tenemos. Yo digo que tenemos un buen protocolo, tenemos una buena legislación, siempre fue pionera. O sea, nosotros desde el 1989, cuando fuimos de los primeros países en América en adoptar una legislación como la Ley 54, y fue realmente de avanzada y es modelo. En muchos sentidos, igual tenemos muchos protocolos y cada vez se busca más esa interconectividad entre todos los operadores del sistema de justicia, como usted bien lo dijo, que no son solo los tribunales, que es la policía, que es la fiscalía y demás. Yo creo que una de las mayores barreras es precisamente el factor humano, los operadores del sistema de justicia, esas personas que tienen una humanidad y que pertenecen a esa sociedad, que precisamente responden a unos valores a veces machistas y que avalan, ¿verdad? Y legitiman la violencia contra la mujer, aunque a veces de manera, como se dice, vedada, porque hay mucha violencia que está generalizada o es aceptada. Y muchas veces hay una justificación porque, por ejemplo, pues muchos casos pueden entender que una persona no está en las mejores condiciones en una relación de pareja, pero ¿cuál es, verdad, la dinámica familiar? Mira, es que tú tienes que pensar en tus hijos, porque pues él quizás, pero vamos, él es buen proveedor y él atiende a los hijos. Sí, dale una oportunidad. Darle una oportunidad, y ese es el discurso que la tradicionalidad, que la conducta social avala. Entonces, así como también la normalización, ¿verdad?, de que el hombre es la parte fuerte, que controla sobre la mujer, y si pasa algo puede ser o debe ser porque la mujer de alguna manera lo provocó. Entonces va a la policía o una denuncia y dice: ay, quédese tranquila, cálmese, probablemente fue que usted pues le contestó de mala forma quizás y por eso pues reaccionó así, pero vaya y haga un buen plato de comida, ¿ves? Que los mismos operadores en su humanidad minimizan la seriedad de las denuncias, porque realmente venimos de un mundo donde la violencia era común y era aceptada y era parte del día a día de las relaciones de pareja, ¿verdad? Porque la mujer estaba en una posición de inferioridad donde el hombre lo controlaba todo. Vamos, nosotros hasta la década, entrada bien la década del 70, es que la mujer adquiere en el hogar pues igualdad y comienza a reconocerse de que para que el marido pudiera enajenar los bienes gananciales tenía que tener el consentimiento expreso de la mujer, mientras no, la mujer no tenía voz ni voto en lo que hiciera el marido con los bienes gananciales o patrimoniales de esa familia, ¿verdad? Y la mayor parte de las veces pues estaba sometida a una situación de trabajo en el hogar, ¿verdad? Que era minimizado. Entonces, como dependía económicamente del marido, pues así tenía que aguantar muchísimas cosas que hoy día estamos claros y conscientes, educados, ¿verdad? De que eran revelaciones de violencia.
contra la mujer. Así que yo creo que es más, ¿verdad? Ese juego a veces no es solo lo que inconscientemente hemos aprendido como sociedad y minimizamos, por lo cual tenemos que desaprender y reprogramarnos, ¿verdad? Para poder identificar lo que es una conducta violenta, en este caso en las relaciones de pareja. Pero también otras veces están los factores institucionales, que es la falta de recursos. Entonces, a veces pueden tener la mejor intención y tengan una conciencia de los problemas sociales, pero no tienen los recursos para atacarlos. Como yo planteo que sucede con las nuevas modalidades de violencia, de agresión y acecho que se dan por medio de las redes, al igual que se da por los medios, a veces pues lo que hace el agresor. La misma tecnología que le usa para eso, redes sociales, exacto, y todas esas cosas. Utiliza la tecnología o ahora los llamados teléfonos de prepago. Sí. Porque sabe, ¿verdad?, que dificulta el rastreo de la identidad de quien generó esa llamada, esos mensajes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿verdad?, eso pone a la mujer en una situación, va a denunciar, pero muchas veces por más interés que tenga un policía de seguir adelante, e incluso si le llevan a consultar a un fiscal, puede ser que no tenga las herramientas de cómo puede llevar un caso pues de esa naturaleza, porque implica una complejidad probatoria, ¿verdad? La integración de la tecnología le trae una complejidad probatoria, entonces puede ser, pues está seguro que es una amenaza, está seguro que hay situaciones, pero de ahí a que lo pueda probar por la dificultad del medio utilizado, que es tecnológico, pues ahí es una cuestión institucional, mecanismo que no tienen los operadores del sistema. A eso le añado, por ejemplo, con esto que estaba discutiendo, la premisa que le expuse ahora, luego de la pausa, de las diferentes ramas que tienen algo que ver en esto, cuando se da un caso, por ejemplo, cuando hay amenaza de uso de fotos, por ejemplo, donde crímenes cibernéticos tiene que intervenir, pero no tiene los recursos, por ejemplo. Exacto. Bueno, pues entonces seguimos viendo la vulnerabilidad continúa, a pesar de que hayamos creado todas las estructuras legales o protocolares, licenciada. Porque es una brecha que trae la modernidad. O sea, tenemos protocolos, tenemos, ¿verdad?, el conocimiento, pero entonces la misma forma digital dificulta, ¿verdad?, los mecanismos para hacer valer las protecciones por el elemento de poder identificar con certeza que la persona que se dice es la que en efecto produjo está haciendo corre las amenazas o como sea el caso. Ya. La extorsión, ¿verdad? La sex extorsión, ¿verdad? O la venganza pornográfica, como a veces se ha llamado, que entonces pues comienzan a chantajear a la víctima porque en el momento de vulnerabilidad, cuando había amor y la relación estaba en buenos términos, pues usualmente suceden cosas entre parejas, ahí se comparte de forma consentida imágenes que entienden como parte de la intimidad de la pareja y luego, ¿verdad? La persona comienza a utilizar eso y se convierte en un agresor porque entonces ese es un mecanismo de chantaje y de vulnerar, ¿verdad? Y poner en una posición de debilidad, ¿verdad? A la persona que entonces comienza a tener temor por la mera divulgación y a veces sucede la divulgación sin consecuencia. Así es. Bueno, licenciada, entonces a todo esto que usted nos ha relatado, ¿dónde hay que ajustar entonces? O sea, vamos, basado incluso en legislación que ahora estaba en la consideración del gobernador, vamos a ver, viendo todo este cuadro, ¿qué entiende usted que debemos empezar a darle más atención para ajustar y buscar mayor eficiencia en lo que ya tenemos en términos de legislación, protocolos, etcétera? Bueno, por lo menos, como comencé desde un principio, las mismas experiencias, como fue los casos anteriores, el último fue el de Andrea Ruiz Costa, que nos trajo una medida legislativa, que fue el proyecto del Senado 358. Ese proyecto se aprobó en ambas cámaras y en esencia, una de las cosas que propone es que no haya discreción en la presencia de un fiscal cuando se va a presentar una denuncia por violación a la ley 54. O sea, se va a ir a una vista ya de naturaleza criminal
para la llamada regla 6 o la causa probable para arresto a base de una denuncia. Porque de ordinario, ¿verdad? El día a día de los tribunales es que allí no va ningún fiscal, allí va el agente investigador, ¿okay? O el agente que toma la denuncia y la víctima. Entonces, de ordinario, la víctima no está cuando testifica el agente, si es el caso, porque entonces ponen a la parte bajo las reglas del tribunal, sacan a la víctima de sala, el agente testifica y el abogado de defensa lo interroga solo, como tal la defensa, y luego entra como tal la víctima y presta su testimonio. Entonces, lo que suele suceder es que si viene con un abogado de defensa, que no es todos los casos, no fue lo que pasó en el caso de Ruiz Costa, pues suceden unas dinámicas que son difíciles de subsanar porque el técnico en evidencia que supone que subsane los defectos que pueda tener el desconocimiento de la víctima, que de ordinario es lega, a la hora de presentar su testimonio, pues lo subsana la presencia del fiscal. Y esta medida está dirigida a ese contexto de que si se trata de una vista de causa probable para arresto a base de una denuncia, está un fiscal presente y un intercesor legal, certificado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Lo de la intercesoría legal es bastante estándar, ya está bastante implementado en la mayoría de las salas de los tribunales, está ese personal allí disponible, pero ya este proyecto, que esperemos que pronto se convierta, el gobernador le imparta su firma, pues este proyecto no da discreción. En todos los casos debe haber un fiscal y debe haber ese intercesor legal. De ordinario los intercesores legales están, claro, hay que recalcar que los intercesores legales no participan del proceso, ellos no hablan, pero ellos están allí para dar apoyo emocional a la persona, y de ordinario antes de entrar a la sala le ayudan a ventilar y a poder controlar los aspectos emocionales por lo difícil que suele ser para una víctima tener que pararse allí al lado de su agresor y frente a un juez a hablar de su experiencia. Entonces, lo que hace este intercesor legal es de apoyo emocional en ese contexto. No es que participa del proceso, sino es para que apoye emocionalmente a la víctima, y en caso, porque a veces suele suceder que las víctimas emocionalmente se quiebran y no pueden seguir con el testimonio, pide un momento para asistirla, darle agua, ayudarle que baje las emociones y pueda concentrarse y dar su testimonio. Esa es la función de los intercesores legales. Así que volvemos, un caso que los marcó como pueblo, y que realmente esos fueron unas semanas que nos entristeció. Las noticias de estos últimos dos casos llevó o está, ¿verdad?, encaminando unas medidas para ir atajando estas grietas que pueden encontrarse en el sistema. Y además, pues, de esas medidas, pues mira, siempre está disponible y es la mejor herramienta la educación, ¿verdad? De que cada vez seamos más conscientes de la gravedad. Correcto. Y para cerrar nuestra conversación, y después de todo eso, lo que nos queda es quien toma la decisión final, que es un juez o una jueza. Ahí entonces, si la persona pues no determina adjudicar, sea una orden de protección o impartir alguna instrucción que proteja a la víctima, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Le traigo el tema porque a raíz del caso de Andrea estuvo muy fuertemente en la discusión pública cuando quien tranca el juego es la persona que está en la judicatura. Por eso es que viene la medida de tener al fiscal ahí, porque el fiscal puede subsanar las cuestiones de prueba que pudo haber habido, las fallas, o en todo caso pedir una vista en alzada que es ante otro magistrado. Y preparar, y es una vista de nuevo, nosotros decimos de nuevo, es una vista nueva, donde todo pasa y, o sea, ante otro magistrado que debe evaluar objetivamente, y usualmente pues se espera que el Ministerio Público haga mejor su trabajo, corrija los problemas de prueba que haya tenido en una primera vista,
¿verdad? Y trate de convencer a ese segundo magistrado que interviene. Y por lo menos esa es una medida que en el caso de Andrea no se invocó precisamente porque no había un fiscal allí que supiera exactamente lo que pasó. Y pues muchas veces pues los agentes pues no son funcionarios de derecho tampoco y no siempre tienen permiso ni para hablar ni compartir mucho como tal. Así que eso en esencia es lo que podemos como que identificar que puede ayudar, porque es ese segundo el turno al bate, por así decirlo, del Ministerio Público frente a otro juez. Licenciada, quiero agradecer como siempre su tiempo, la oportunidad que nos ha brindado de platicar aquí en PAB la mañana de hoy. Mucho éxito en su gestión educativa en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y obviamente pues estaremos hablando más adelante. Muchas gracias. Ok, gracias a ti por la invitación. Saludos a todos. Bien, que tenga buen día. Buen día, buen día. Nosotros vamos a una pausa en Análisis Radial. Al regreso inicio el diálogo con el doctor Carlos Alá Santiago.